para fabricar los azúcares, que es el CO2. Ese CO2... Bueno, voy a intentar hacer la presentación desde aquí. Bueno, primero voy a poner la presentación. Bueno, si puedo la voy a hacer desde aquí porque así puedo ir viendo y señalando incluso con el puntero alguna imagen. Tengo abundante material gráfico y si se oye mal, el técnico me diría si se oye mal, si prefiere, no me importa hacerlo desde ahí, ¿vale? Voy a intentar no separarme del micrófono porque yo ayer desde Sevilla seguí las sesiones de la tarde y o bien por el plástico o bien por algún motivo el caso es que se oía muy flojito, ¿no? Voy a intentar que se oiga. Bueno, en primer lugar agradezco a los organizadores, creo que han tenido una excelente idea, como se ha visto por el nivel de las conferencias, y ojalá que pudiéramos repetirlo en sucesivos años en condiciones, digamos, en circunstancias más favorables que las de este año, que realmente ha habido que atrasarlo, ha estado a punto de cancelarse, y bueno, parece que se va a editar incluso un libro con el texto de estas presentaciones, que tiene, en fin, que creo que puede ser más interesante incluso que las propias presentaciones, ¿no? Bien, como decía Benito, voy a hablar de las 4 palabras keywords, son energía, luz, electricidad y fuego, sobre todo de electricidad, del fuego solo al principio. Entonces, digamos que voy a hacer una presentación, digamos, heterogénea, en la que voy a hablar un poquito de historia al principio, cómo se desarrolló, se descubrió el fenómeno fotovoltaico. Voy a hablar de algo de ciencia, de qué es la ciencia que hay detrás del fenómeno fotovoltaico y sorprendentemente, lástima que el profesor Miguel Ángel de la Rosa ha tenido que ausentarse porque tiene una conferencia en otro sitio, pero si estuviera vería que hay mucho nivel de solapamiento y mucha relación y creo además que los organizadores han hecho muy bien o han tenido mucho tino en agrupar las 3 sesiones de hoy juntas en el mismo día, porque veremos que voy a hablar un poquito, voy a referirme al menos a la arquitectura solar, voy a referirme a fenómenos de fotones, electrones, fotones que excitan electrones, etcétera. Es decir, va a haber mucha relación con lo que se ha hablado de la fotosíntesis, aunque desde otra perspectiva absolutamente distinta, pero a veces los extremos se juntan, ¿no? Es sorprendente. Estaba oyendo yo antes al profesor Miguel Ángel de la Rosa y estaba sorprendido un poco de cuánta similitud hay a veces entre los fenómenos naturales y los fenómenos artificiales que los ingenieros o la tecnología crean, ¿no? Entonces hablaré de historia, de ciencia, del estado actual de las placas fotovoltaicas, de la tecnología fotovoltaica, por tanto, historia, ciencia, tecnología y finalmente también economía y aspectos, digamos, sociales bueno, de cómo está la fotovoltaica, hacia dónde se encamina, qué futuro tenemos, un poco de perspectiva económica. Y es un poco mi resumen, ¿no? De eso voy a hablar. Bien, empiezo hablando un poco del fuego. O sea, ¿por qué le llamo yo electricidad sin fuego a esta charla? Y es un eslogan que me parece sugerente y que repito bastante últimamente, ¿no? Pues porque sencillamente el ser humano desde que empezó a aprovecharse del fuego no ha dejado de hacerlo, sino al contrario, cada vez más. Entonces aquí se puede ver, por ejemplo, la turbina de vapor, que es la máquina que genera, como veremos después, el 75-80% de la electricidad en todo el mundo, la turbina de vapor. Pues la turbina de vapor, si vemos que hay detrás, ahí por lo que es una caldera, bueno, una caldera donde se quema un combustible. O sea, se hace una combustión sofisticada, pero en el fondo no es más que un fuego controlado y técnicamente muy sofisticado, pero que en el fondo el principio es el mismo que usaban en el Paleolítico para calentarse y cocinar la comida, los hombres primitivos, ¿no? Por tanto, digamos que, como ahora daremos el dato, la civilización actual se sustenta en la combustión de combustibles fósiles y, por tanto, depende esencialmente de este fenómeno natural del fuego que ya nuestros antecesores se beneficiaban, como digo, de hace alrededor de casi 1 millón de años, ¿no? Y esta turbina de vapor, además, también, como veremos, marca una gran diferencia con respecto al sistema eléctrico que vamos a tener, o estamos empezando a tener ya, pero que sobre todo se consolidará en esta década que estamos entrando, en el sentido de que en los
130 años que llevamos de sistema eléctrico, lo hemos construido sobre grandes centrales eléctricas, centrales que bueno, pueden pasar 1 gigavatio, o sea, 1000 megavatios. ¿Por qué? Pues porque, por lo que llaman los economistas, la economía de escalas, que en este caso se traduce en que las turbinas, cuanto más grandes, más eficientes. Y, por tanto, tener una turbina de 1 gigavatio es más rentable económicamente porque gastan menos combustible para producir la misma electricidad que tener 10 turbinas de 100 megavatios, es decir, equivalente en potencia, pero el coste tanto de inversión como de operación de una central eléctrica de gran tamaño, como digo, tanto la inversión como la operación, es mucho menor si las centrales son grandes. Y esa es un poco la esencia y la razón por la que en un sistema como España pues tenemos, digamos que, varios centenares de centrales grandes, 200 centrales de tamaño mediano y grande, para alimentar 25 o 30 millones de clientes eléctricos, ¿no? Cuando podría ser de otro modo, ¿no? En fin, de hecho, los hombres primitivos se beneficiaban del fuego de otra forma, digamos a nivel doméstico y local a pequeña escala, ¿no? O sea, quiero decir que en eso, en gran medida, en eso es lo que hemos cambiado, en cómo nos beneficiamos de la combustión o del fuego. Bien, y esta sería la esencia, el actor clave del sistema centralizado que tenemos, ¿vale? Del sistema eléctrico, porque me refiero más bien en esta ponencia al sistema eléctrico, aunque de vez en cuando haré alusiones también al sistema energético global. ¿Qué inconvenientes tiene este sistema que, como digo, durante 130 años venimos disfrutando? Pues el hecho de que el 75%, como se ve en esa gráfica diagrama de Tarta ahí, el 75% son combustibles entre fósiles y nucleares, pero en definitiva generación térmica, y que solo un 25% es hidráulica o el resto de renovables. Ambas son renovables. Entonces, estas centrales térmicas, que son, como digo, el 75%, tienen una eficiencia, como se puede ver a la izquierda, bastante pequeña. Las centrales térmicas de carbón, por ejemplo, pues tienen una media del 30-31% de eficiencia, el 31% a nivel mundial, como se dice ahí. Luego están las centrales mucho más modernas de ciclo combinado, que además del ciclo de Rankine de vapor, pues también utilizan el ciclo Brayton de gas, de las turbinas de gas de los aviones, básicamente. Entonces, estos ciclos combinados tienen una eficiencia que sobrepasa el 50%, pero tampoco mucho más, 50-55%. Y finalmente, aquellos países que lo tienen, que no todos lo tienen, están los sistemas de cogeneración que una vez que queman el combustible no solo aprovechan la electricidad, sino que también aprovechan el calor excedentario bien para procesos industriales o bien para calentar pues las viviendas de las casas que vivan cerca de la central, ¿no? Lo que llaman el calentamiento por distrito en los países nórdicos, como por ejemplo Dinamarca, que tiene casi un 40 y tantos % de cogeneración de ese tema, ¿no? De ese sistema. Pero quitando la cogeneración, que en el caso español ronda el 10% escaso, 9-10% depende del año, el resto tiene una eficiencia bastante baja, ¿vale? Es decir, estamos tirando, si la eficiencia es promedio del 31%, estamos tirando al medio ambiente o desperdiciando en forma de calor más de 2/3 partes de la energía primaria que utilizamos. La estamos tirando al medio ambiente. Y algún otro efecto más que no viene a cuenta ahora, por ejemplo, poca gente sabe que las centrales térmicas de Estados Unidos consumen o utilizan más agua que el sistema agrícola, el potente sistema agrícola de Estados Unidos. Es decir, que eso es también un aspecto notable, no solamente la poca eficiencia que tienen las centrales térmicas actuales, sino el consumo de agua y, sobre todo, un aspecto que ya salió a relucir en la conferencia de Miguel Ángel de la Rosa es el CO2 que emiten, ¿no? El CO2 que emiten, que es la gran preocupación y lo que está todos los días en los medios, en los periódicos, en los telediarios, etcétera. Que aunque efectivamente, como él dice, desde la perspectiva de un biólogo, el CO2 es beneficioso porque abona, digamos, el territorio para que haya más verde, pero desde el punto de vista del equilibrio térmico del planeta, en fin, según dicen los expertos en climatología y el IPCC, no es conveniente, porque está subiendo poquito a poco la temperatura de la Tierra y si pasamos de 1,5 grados a 2 grados de aquí a final de siglo y no logramos contener ese fenómeno, ese desequilibrio en el CO2, pues puede que no nos beneficie nada, sino todo lo contrario. Pero vamos, no quiero entrar en eso porque sería distraerme un poco de la charla de hoy, que no va de cambio climático, que ya tuvimos ocasión de hablar hace poco, sino de fotovoltaica, ¿no? Ya hemos pasado un poco lo del fuego y ahora vamos a ver un poco en qué medida la fotovoltaica está haciendo que dependamos cada vez menos del fuego, ¿vale? De la combustión. La fotovoltaica, un poquito de historia. La fotovoltaica, quien primero por lo menos, no sé si lo constató o reportó haber observado un fenómeno fotovoltaica, fue un miembro de la familia Becquerel. La familia Becquerel es una dinastía de científicos, concretamente Alexander Edmund Becquerel,
era hijo de científico y a su vez fue padre de un premio Nobel de química por el descubrimiento de la radioactividad, ¿no? Junto con los Curie. Bien, pues este Becquerel, de esta familia, hizo un experimento en el que ponía unos electrodos de platino cubiertos con sales de plata en un dieléctrico, una solución ácida, y las paredes cubiertas de negro para que la luz no escapase, la luz que entraba. Entonces lo iluminaba los electrodos y descubrió que se producía una corriente por un circuito externo conectado en los electrodos, sin haber ninguna batería ni ninguna... O sea, una especie de batería solar o con la luz solar, ¿no? Y esa fue la primera vez que alguien experimentó en un medio líquido, lógicamente, el fenómeno fotovoltaico, ¿no? Eso fue antes a mediados del siglo XIX, un poco antes. Ahora. Como 45 o 50 años después, se observó también el fenómeno por primera vez en un medio sólido. En un medio sólido, en este caso, una unión de platino y selenio dentro de una ampolla cristalina, muy similar a las ampollas que por esa época se investigaba mucho con ese tipo de ampollas, porque eran las válvulas electrónicas cuando empezó el tema este, y entonces este tipo de ampollas se utilizaba mucho, en este caso, para hacer experimentos. En los experimentos que hacían estos ingleses, que se basaban a su vez en otro experimento previo de otro investigador que no viene a cuento ahora, los experimentos en realidad no iban buscando el efecto fotoeléctrico, pasa como también la famosa serendipia, ¿no? Las casualidades en la ciencia. Ellos estaban investigando en realidad cómo se ponían una pila, una batería en los extremos de este dispositivo, al pasar la luz cambiaba la resistencia de ese conductor de selenio. Variaba la resistencia, o sea, querían ver cómo variaba la resistividad de un componente cuando le daba la luz. Pero de repente quitaron la batería y vieron que la luz sola, sin batería, provocaba una corriente en sentido inverso en el circuito de fuera del dispositivo. Por tanto, observaron el efecto fotovoltaico, que ellos llamaron fotoeléctrico. Hay un cierto confusionismo en la literatura no especializada entre fotovoltaico y fotoeléctrico, aunque están relacionados, pero no son lo mismo. Ambos fueron explicados por Einstein en su teoría corpuscular de la luz, etcétera, por la cual le dieron también el premio Nobel a Einstein, ¿no? Pero no es exactamente el mismo fenómeno, y entonces ellos observaron el efecto fotovoltaico en un medio sólido por primera vez. Un poco después, ya casi a finales del siglo XIX, el neoyorquino Charles Fritz siguió investigando con el selenio, pero no en un dispositivo como lo de antes, sino por deposición. En realidad es exactamente casi lo mismo que se está haciendo hoy día con las células fotovoltaicas de película delgada. O sea, hizo una pequeña capa de selenio de 25 micras sobre una base metálica y encima le hizo como el pan de oro, ¿no? Como una capita fina de pan de oro, y formó ahí una célula fotovoltaica elemental siguiendo los pasos de los predecesores del selenio que vimos antes de platino, y construyó lo que podría llamarse propiamente la primera célula fotovoltaica, en este caso de película delgada, no exactamente igual que la que hay de silicio, con una eficiencia muy bajita, del 1%, pero como ven en la fotografía de al lado, fue el primero que construyó propiamente lo que hoy llamaríamos una instalación fotovoltaica sobre tejado, porque es que realmente era una instalación fotovoltaica que estuvo funcionando cierto tiempo, ¿no? Con una eficiencia, como digo, como 20 veces menor que la de ahora, pero una instalación fotovoltaica, ¿no? Digamos que este podría ser el comienzo de la tecnología o de la industria fotovoltaica, ¿no? Y ya pasó mucho tiempo, eso estamos hablando de 1883, y este tema quedó un poco, digamos, a nivel de investigación sí, pero no a nivel, digamos, ingenieril o a nivel tecnológico, ¿no? Hasta mediados de los 50. A mediados de los 50, como saben, hubo toda una revolución en los semiconductores buscando diodos y transistores que sustituyeran a las válvulas electrónicas de la radio, a las válvulas electrónicas de vacío, que consumían mucha energía, eran muy voluminosas, se fundían con frecuencia y por tanto eran un engorro realmente las válvulas de vacío, o sea, que era la base de las radios de entonces y de los primeros computadores que eran de válvulas, ¿no? Entonces se estaban intentando sustituir a esas válvulas, los diodos y los transistores, por dispositivos de estado sólido. Entonces en Estados Unidos concretamente hubo un gran labor, un gran esfuerzo en investigación en semiconductores. Aquí, esto me lo voy a ahorrar un poco porque prácticamente Miguel Ángel de Rosa ya ha hablado casi de lo mismo, ¿no? O sea, estamos hablando de la diferencia entre un conductor, un aislante y un semiconductor, que tiene que ver básicamente con la distancia energética que hay entre la banda de valencia y la banda de conducción.
Entonces, en un aislante hay un gran salto energético entre la banda de valencia y la banda de conducción del orden de 9 electrones voltios o más. En un conductor están solapadas ligeramente las bandas, o sea, no hay apenas salto energético, de hecho no lo hay. Por tanto, hay conductores que están pasando de la banda de valencia a la banda de conducción fácilmente, sin ningún tipo de aporte energético. Y en un semiconductor es un poco intermedio. La banda es pequeña, mucho más pequeña, del orden de 1 electronvoltio, y por tanto los electrones de la banda de valencia con muy poquita energía pueden pasar a la banda de conducción y entonces el semiconductor comportarse parcialmente como un conductor, ¿de acuerdo? Es un poco la idea. Y sobre eso se estaba investigando con diferentes materiales, etcétera. Y aquí tenemos que los principales candidatos son fundamentalmente los materiales tetravalentes, el silicio y el germanio concretamente, de valencia 4, y también los de valencia 3 con los de valencia 5, los de valencia 2 con los de valencia 6, combinándolo entre ellos, como aquí se explican algunos. O sea, pueden ser semiconductores elementales que dan lugar a uniones monounión, como ahora veremos, o heterounión, que son más de un componente. Entonces, por ejemplo, con el silicio solamente se puede hacer un semiconductor, pero en este caso requiere dopar el silicio con cargas positivas o con cargas negativas, o sea, con huecos, que es lo que llamamos en ingeniería, o con electrones. Entonces, el silicio, aquí se puede ver su estructura cristalina, aquí y aquí cómo el silicio, con sus 4 electrones y 4 átomos vecinos, cubre sus 8 electrones en la capa de valencia. Y entonces un enlace covalente, ¿no? Y esta es la estructura sobre la cual se crean impurezas de tipo P o de tipo N. De tipo P, por ejemplo, pues con galio, con boro, por ejemplo, y de tipo N, pues con arsenio, fósforo o bismuto, lo que sea. Entonces, aquí se puede ver un silicio dopado con boro donde le falta un electrón, y cuando falta un electrón nosotros lo llamamos un electrón hueco, y aquí se puede ver un silicio dopado con arsenio que le sobra un electrón. Y este electrón está por ahí libre para moverse, y por tanto se comporta como un conductor. Aquí abajo veremos que esto es un silicio dopado tipo N, con esos puntitos que hay ahí que son electrones en exceso, y aquí silicio tipo P con esos huecos que son ausencia de electrones, digamos, ¿no? ¿Y qué se hace con eso? Pues lo que se hace con eso, para conseguir un semiconductor, lo que se hace con eso es hacer un diodo. Aquí se puede ver cómo juntando una unión P con una unión N se hace un diodo cuyo símbolo es el que vemos aquí, y que me disculpen los posibles estudiantes de ingeniería que me estén oyendo, porque esto es un poco básico, pero voy a intentar contar sin ningún tipo de ecuación de teoría cuántica, etcétera, simplemente de forma intuitiva, ¿no? Entonces, cuando se junta la unión PN, hay una zona que llaman de difusión, donde parte de los electrones se recombinan en la zona P y parte de los huecos en la zona N, se cancelan. Y esa zona de difusión se crea un potencial eléctrico debido precisamente a ese trasvase, a esa difusión de electrones y de huecos. Y ese potencial de la unión es el que caracteriza completamente el comportamiento del diodo. La curva intensidad-tensión del diodo, o sea, cuando aplicamos a un diodo un potencial, una batería, un potencial eléctrico positivo o negativo, su comportamiento es radicalmente distinto. Cuando aplicamos una polarización directa, que es potencial positivo ánodo-cátodo, resulta que esta zona de difusión se estrecha mucho, se estrecha tanto más cuanto más grande es la tensión que aplicamos, de modo que a partir de un cierto valor, como se ve aquí, este codo de 0,9 voltios aproximadamente, es tan estrecha que ya pueden circular las cargas, entonces se crea una avalancha de electrones y una corriente que circula sin ninguna dificultad, con muy poca resistencia. En cambio, cuando la polarización es inversa, la zona de difusión no se estrecha, sino que se agranda, se ensancha, y por tanto el salto es mayor y es mucho más difícil, que de hecho no pueden circular electrones salvo que se rompa el dispositivo. Y por tanto la polarización inversa serían corrientes en este eje que no he dibujado, el eje negativo, y no circula corriente. La intensidad es cero, salvo cuando la polarización directa excede este codo, este umbral que hay ahí, ¿vale? Y eso es el comportamiento de un diodo, sin matemática ninguna, ¿no? Simplemente por campo eléctrico, por el potencial eléctrico que se forma ahí. Pues bien, ¿qué ocurre si a ese diodo lo iluminamos? O sea, si ponemos luz sobre la zona de la unión. Pues si lo iluminamos, los fotones, si son de la frecuencia adecuada, o sea, no todo el espectro de frecuencia sirve, vale una parte del espectro, que luego veremos algunos, pues hace que esa energía de los fotones, de acuerdo a la teoría de Einstein, de partículas, de corpúsculos, crean pares electrón-hueco adicionales que una pequeña fracción se van a recombinar por el material y no van a valer de nada, nada más que para calentar el material, pero otra pequeña fracción, una gran parte de esos electrones huecos, van a poder circular por
por el circuito exterior si aquí no hay ninguna fuente que se lo ponga. Entonces, esa es la idea del efecto fotovoltaico sobre un diodo de unión PN convencional. Un diodo de unión PN convencional se fabrica de modo que la unión quede lo más expuesta posible a la radiación solar, precisamente para que cuanto más luz haya, más carga circula. Y esta intensidad, como ven, la curva roja es cada vez más baja porque es una corriente inversa. La corriente va en sentido contrario a la que iría en la curva negra con una polarización directa, es decir, una corriente en sentido contrario. Es decir, de cátodo a ánodo, no de ánodo a cátodo, que es lo que conduce normalmente un diodo de forma natural, sino al revés, gracias a esa inyección de la energía de los fotones, que me recuerda mucho a lo que ha estado contando antes Miguel Ángel de la Rosa de la fotosíntesis, de las subidas y bajadas con el ATP, de cómo los protones van y vienen, etcétera, ¿no? Aquí los protones se llaman huecos, porque no son protones, bien, entonces la luz desplaza esta curva y puede haber incluso a tensión cero, como aquí a tensión cero, corrientes inversas importantes, tanto más grandes cuanto más grande sea la luz. Aquí he querido representar el doble de luz que aquí y por tanto la curva se desplaza bastante más. Entonces, si ahora a esta curva, cátodo-ánodo, le damos la vuelta, porque ahora la corriente que me interesa es justamente esa corriente, que es una corriente inversa, es la corriente de mi fuente de energía, de mi placa fotovoltaica. Entonces le damos la vuelta al eje de intensidad, de lo que estaba abajo ahora está arriba, y esta característica roja es la característica de una célula fotovoltaica elemental, que es una característica que cuando la tensión es cero, la corriente es máxima, se llama corriente de cortocircuito, y cuando la corriente es cero, la tensión es máxima, se llama tensión de circuito abierto, y tiene una forma aproximadamente rectangular, sensiblemente rectangular. Y este es el circuito equivalente que usamos los ingenieros eléctricos. Esta fuente de intensidad es los electrones, esta corriente de intensidad, esta corriente que crean los fotones, los electrones que crean los fotones. Este es el diodo normal cuando no hay luz, de forma que cuando no hay luz la fuente de intensidad es cero y es un diodo normal y corriente. O sea, la placa fotovoltaica cuando no se ilumina es un diodo vulgar. Y luego estos son resistencias parásitas que explican, digamos, la falta de eficiencia o que el dispositivo no es perfecto, no es ideal. Entonces, pues se tiene resistencias de contacto, pérdida óhmica por contacto al fabricarlo, y luego pérdida interna por recombinación de portadores que no pueden circular por el circuito exterior, ¿de acuerdo? Y aquí estaría el circuito exterior, que sería el propietario de la placa fotovoltaica que está usando esa energía, esa electricidad, ¿vale? Bien, y esto sería digamos, la disposición típica de una célula fotovoltaica actual basada en silicio, una unión PN de silicio, como fue la patente que hicieron, la primera célula fotovoltaica que se construyó, se patentó en esa misma época, en el año 54, se hizo una primera demostración pública de esta célula fotovoltaica por precisamente el equipo de los laboratorios Bell, dirigido por William Shockley, que fue premio Nobel también por el descubrimiento del transistor junto con sus dos principales colaboradores. Sobre William Shockley también fue un individuo muy curioso que se podría dedicar una charla entera casi a él, porque fue un tipo muy curioso. Pero bueno, no quiero pararme ahora en eso. Bueno, estas primeras células de los años 50, para comparar con la instalación sobre techos de Nueva York de Charles Fritz, que tenía un 1% de eficiencia, ya tenían un 5% de eficiencia aproximadamente, como 5 veces más. Por tanto, el selenio se abandonaba. O sea, era mucho más interesante hacer placas fotovoltaicas con silicio semiconductor que con el selenio, ¿no? Y bueno, pues está construida, como se puede ver, pues por un conductor metálico abajo, el silicio tipo P, que es una capa gruesa, una capa muy fina de silicio tipo N para que deje pasar la luz, luego un sistema antirreflectante para que no refleje la luz, sino que absorba toda la luz posible, porque si refleja la luz, entonces estamos desperdiciando luz, y luego los contactos eléctricos superiores que se ven normalmente desde fuera de la placa. Esta es la parte que se ve de la placa, donde da el sol, ¿no? Eso es básicamente una célula fotovoltaica de silicio, de semiconductora. Interesante el tema de la potencia. Si uno mira la curva que hemos visto aquí, esta curva, y multiplica la tensión por la intensidad, tiene la potencia. Entonces podemos representar la curva potencia-tensión, que es lo que hemos hecho aquí. Estas gráficas, que son como una montaña, una colina, son las curvas de potencia. Entonces se puede ver que aquí arriba tiene un pico, un máximo de potencia. La potencia es máxima en esta zona de aquí, pero decrece bruscamente y rápidamente si nos apartamos de esa zona. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta y forma parte del principal criterio de diseño de una célula, de un sistema fotovoltaico, que las células hay que hacerlas trabajar en su punto de máxima potencia, porque si no estamos desaprovechando y bajando el rendimiento drásticamente de la placa fotovoltaica. Estas características son reales de una placa fotovoltaica,
de 300 vatios pico, que tienen como 1,6 metros cuadrados de superficie, y que esto es una gráfica del fabricante de verdad, que dice cómo cambia la producción con la radiación. Entonces, si la luz solar, la radiación son 200 vatios por metro cuadrado, produce muy poco, produce como 60 vatios, aquí a la derecha está el eje de la potencia, pero si tenemos unos 1000 vatios por metro cuadrado, que son las condiciones estándares donde se mide la potencia pico, si tenemos unos 1000 vatios por metro cuadrado, esta placa está dando unos 300 vatios. De hecho, el nombre de la placa es UL300M, o sea, 300 vatios. Es una placa de 300 vatios. Y a la derecha lo que quiero decir también es que la temperatura afecta mucho. Cuando aumenta la temperatura, y estos son gráficas intensidad corriente entre 25 grados, 50 y 75 grados, se pueden ver que a 75 grados baja drásticamente la tensión a circuito abierto, porque la temperatura hace que el fenómeno fotovoltaico rinda mucho menos. Entonces, concretamente esta placa, cada grado centígrado de aumento de temperatura baja un 4% el rendimiento. Por tanto, hay que tener cuidado también con eso. Y eso explica también por qué las placas fotovoltaicas en el mes de abril y mayo muchas veces producen más que en el mes de julio y agosto, porque la radiación es comparable y sin embargo la temperatura es mucho más alta en julio que en abril o mayo. Entonces las placas fotovoltaicas suelen dar sus picos. En España, por ejemplo, la producción fotovoltaica, en cualquier país, los picos suelen ser en abril o mayo, ¿no? A principios de junio quizás. Precisamente por ese efecto de la dependencia de la temperatura, que es importante también. Bien, pasamos ya después de este repaso histórico antes de ver las aplicaciones actuales, cómo se desarrolló, cuáles fueron las aplicaciones que hicieron que la tecnología fotovoltaica se desarrollara a los niveles como los conocemos hoy. ¿Por qué? Porque esto no empezó en la red eléctrica, efectivamente. Las aplicaciones fotovoltaicas, como veremos, no fueron las pioneras, no fueron en sistemas eléctricos. Entonces, la primera aplicación de todas ellas fueron en satélites artificiales. Concretamente, el satélite Vanguard 1, que creo que fue, si no me equivoco, el cuarto satélite que se lanzó al espacio, el cuarto, se habían lanzado varios Sputnik y un Explorer. Ese satélite fue el primero que utilizó 6 placas fotovoltaicas. Ahí se puede ver el satélite una pelotita de 16 centímetros y de 1,5 kilos. Aunque cuando despliega con la antena ocupa más, pero... Entonces, su misión era mandar información a la Tierra, como casi todos los satélites, y para ello tenía unas baterías y unas placas fotovoltaicas. De hecho, los ingenieros, para probar, porque hasta los anteriores estaban solo con baterías, y a las 2 o 3 semanas las baterías se descargaban y el satélite se quedaba muerto en el universo, allí dando vueltas muertos. Pues este satélite tenía 2 sistemas separados internos, uno alimentado con batería, que efectivamente a los 21 días dejó de funcionar, y otro alimentado con las células fotovoltaicas, que estuvo funcionando 6 años. El satélite todavía da vueltas, y la NASA cree que lleva 62 años dando vueltas. Cree la NASA que todavía estará dando vueltas unos 180 años más. Es el más antiguo, porque sus predecesores ya cayeron hace tiempo a la Tierra, algunos cayeron hace 40, vamos, ya han caído a la Tierra, o sea, es el bicho más antiguo que está dando vueltas sobre la Tierra. Y ya habrá dado vueltas como 12.000 millones de kilómetros, porque cada 2 horas y pico da una vuelta a la Tierra. Tiene una altitud mucho más baja que los satélites geoestacionarios, por supuesto. Bien, esta fue la primera aplicación, y como digo, fue tan espectacular el desempeño de este satélite, que ya a partir de ahí todos iban con células fotovoltaicas. Ya baterías, ¿para qué? Si las baterías son... Este fue, un año después, el año 59, el Explorer 6 ya llevaba estos paneles que ya no eran 6 celulitas de 1 vatio, que las 6 celulitas eran de 1 vatio, sino 9.600 células desplegadas en estos cuatro que se desplegaban una vez que ya estaba en órbita, ¿vale? Y bueno, ya todos los satélites llevaban esto, y yo creo, para terminar con los satélites, pongo la Estación Espacial Internacional, que los que se han aficionado a la astronomía seguro que la han visto más de una vez pasando por lo alto de sus cabezas, porque si uno mira en una página web donde te dicen a qué hora va a pasar por lo alto de ti, y da la casualidad que está atardeciendo o amaneciendo, es decir, cuando no es de noche del todo, pues entonces ves perfectamente a simple vista pasar la estación a una velocidad bastante rápida, por cierto, mucho más que los aviones. Bueno, pues esta Estación Espacial Internacional, entre otras muchas cosas, tiene 120 kilovatios pico de batería y un total de 2.500 metros cuadrados, que es lo que cuando refleja el sol los vemos pasando por lo alto de nuestras cabezas, ¿vale? Estas son las primeras aplicaciones, digamos, satélites artificiales. Pero no fueron las únicas. Esto es paradójico, a mí me gusta contar esta anécdota. Las compañías petrolíferas, que han sido los principales enemigos acérrimos del desarrollo de las renovables, porque le va en la cartera, las compañías petrolíferas, sin quererlo posiblemente, fueron las que contribuyeron
inicialmente a ayudar a que se consolidara la tecnología, porque lo estaban utilizando, por ejemplo, en las plataformas petrolíferas del Golfo de México. Exxon en los años 70 ya lo utilizaba para señalización, que era obligatoria por la ley para los barcos. O sea, las plataformas petrolíferas que están en el mar tienen que estar perfectamente acústicamente y ópticamente, y eso se hacía con placas fotovoltaicas. Y también, por ejemplo, en los pozos petrolíferos y en los oleoductos, la protección de la corrosión de las tuberías, que en fin, los químicos saben de esto, de la corrosión se protege con protección catódica. Entonces, la alimentación de esos electrodos, protección catódica, se hacía con placas fotovoltaicas. Es decir, la propia industria petrolífera se benefició de estas aplicaciones, ¿no? Y no son lo único. Por ejemplo, en telecomunicaciones en zonas aisladas, los Estados Unidos, por ejemplo, en los años 70, que quisieron llevar la televisión a todo lo grande que es el país, llevarlo a zonas remotas, por ejemplo, por ahí, por Arizona, Nevada, en fin, en extensiones inmensas, que tenían que llevar la televisión con repetidores, en este caso repetidores de microondas. Pues este repetidor de los años 70 en Arizona, por ejemplo, se puede ver allí en la parte de arriba, de las placas fotovoltaicas que alimentaban el repetidor, porque antes de las placas fotovoltaicas esto solo se podía hacer con un pequeño grupo electrógeno, que había que llevarle allí el fuel oil o lo que sea, el gasoil o la gasolina, para llenarlo de vez en cuando, y el mantenimiento de la máquina que daba vuelta allí, del grupo electrógeno. Entonces esto era mucho más ventajoso, porque no tenía apenas mantenimiento, que tener allí un sistema de alimentación en aquellas zonas, llevar allí un coche a llenar de gasolina los grupos electrógenos. O sea, es una cosa que no tiene sentido. O sea, que realmente fueron fundamentales las placas fotovoltaicas en los despliegues de sistemas de telecomunicaciones de mediados del siglo pasado. O este repetidor de microondas también de Australia, aquí está la placa fotovoltaica. También en aplicaciones marinas, en boyas de navegación costera, en estaciones meteorológicas en alta mar, es decir, también se aplican, en definitiva, en todos los lugares remotos donde no puede llevar una instalación eléctrica fija, estacionaria, y o bien lleva un grupo electrógeno que a base de quemar combustible genera electricidad, o bien utiliza generación de electricidad fotovoltaica. No hay otra, porque las baterías hay que cargarlas. Y de hecho también tienen baterías. Las baterías durante la noche, cuando no hay sol, pues lo que funciona son las baterías, lógicamente, como pasa en la estación espacial que hemos visto antes. Cuando pasa por zonas donde no le da el sol, son las baterías las que lo alimentan. Pero las placas están dimensionadas para alimentar el sistema de comunicaciones y además cargar las baterías, ambas cosas. Bueno, por último termino con la historia de las aplicaciones pioneras, digamos que aplicaciones en países, digamos, subdesarrollados, países que no tenían infraestructura eléctrica, y por tanto ahí las placas fotovoltaicas eran fundamentales para llevar, por ejemplo, agua, bombas de agua para sacar agua de los pozos, tener pequeños frigoríficos, iluminación, etcétera. Eso sí es fundamental en países como Kenia, Vietnam, República Dominicana, la India, en fin, un montón de países, sobre todo la India, por ejemplo. Y tengo aquí a la izquierda uno también anecdótico, que fue, por ejemplo, ahí esto fue interesante, los franceses, porque aquí se puede ver una casa en Tahití, en la Polinesia francesa. Aquí se ve una foto de una casa con placas fotovoltaicas puesta nada menos que por la Comisión de Energía Atómica francesa, que se había hartado de hacer experimentos nucleares en aquella zona, con gran escándalo de la comunidad internacional, porque aquello se hacía de forma poco transparente y sin mucho control, y todavía no se sabe muy bien cuáles son las consecuencias de aquellos experimentos nucleares. Y para de algún modo compensar a la población, a los nativos, les dieron le pusieron esta instalación fotovoltaica, ¿no? Supongo que para calmar su conciencia. Esto tiene que ver un poco con lo que ha contado el primer ponente, con Luis, el primer ponente del tema de la luz y la arquitectura. Realmente, en esta época, los grupos ecologistas, hubo un movimiento, por ejemplo, en California, en Nueva Inglaterra, concretamente, de arquitectura solar, que hoy día ha derivado en lo que llamamos edificios de energía casi nula. Hoy día hay todo un movimiento, la Agencia Andaluza de la Energía está también en ello, hay todo un movimiento de promover edificios que consuman lo menos posible. ¿Cómo? Pues combinando muchas cosas: arquitectura solar, aislamiento adecuado en las paredes y en las ventanas, pero orientación adecuada de las casas, que tienen que estar orientadas al sur, etcétera, pero también aprovechando la superficie disponible para captar energía solar. Entonces, esta casa es un magnífico ejemplo, una casa en Massachusetts que construyó el arquitecto Stephen Strong en el año 80, y se ha utilizado mucho. Fue un diseño del MIT que tiene 10 metros cuadrados de colectores solares aquí, agua caliente de baja temperatura, aquí, y luego aquí a ambos lados tienen unos 100 metros cuadrados aquí y aquí de paneles fotovoltaicos, que dan un total de 7 kilovatios pico en 100 metros cuadrados. Hoy día los 7 kilovatios pico lo podrías meter en unos 30 metros cuadrados, o sea, en un tercio aproximadamente, porque las placas son mucho más eficientes que las de entonces, ¿no?
Y bueno, esto es un ejemplo interesante que me hace pensar que realmente, viendo cómo estamos hoy, y esto fue en los años 80, me hace pensar que hemos perdido como 2 décadas. Es decir, el petróleo y el gas en general han estado tan baratos y han sido tan abundantes que ha matado cualquier intento de seguir progresando en esta línea de la producción renovable fotovoltaica, que no es una tecnología de ahora, sino que es una tecnología, como hemos visto, de finales del siglo XIX, a mediados del siglo pasado, con los transistores y los diodos semiconductores, se consolidó y empezó a tener una eficiencia razonable, y tan solo ahora, casi hace 10 años, 20 años, se está empezando a utilizar masivamente. ¿Por qué? Pues porque no había realmente... ¿Por qué no se ha hecho más esto? Pues porque no había realmente incentivo, porque estaba la energía muy barata y podíamos tirar 2/3 de la energía al aire en forma de calor, porque era muy barata. Y cuando dije antes que el rendimiento de la central eléctrica era el 31%, no mencioné que los coches de combustión es mucho más bajo todavía. Es decir, el rendimiento de los coches de combustión es alrededor menos del 20%, entre el 15 y el 20%, salvo los híbridos súper sofisticados que pueden llegar en condiciones muy especiales al 30% de punta de eficiencia, ¿no? Entonces, es una pena que estando esta tecnología aquí, que este es un ejemplo palmario de que esta tecnología se conocía perfectamente y se podía haber investigado mucho más sobre ella, no se hiciera. Y llevamos, como si dijéramos, 20 o 30 años de retraso. Esto fue la primera planta terrestre. Fijaros que hasta ahora la fotovoltaica no estaba conectada a la red. Toda la fotovoltaica que hemos dicho hasta ahora estaba desconectada de la red. Sistemas aislados. Bien, pues esta fue la primera planta que por su tamaño había que conectarla a la red. 1 megavatio ya no se puede consumir allí con una casa. Entonces, esta planta estaba conectada a la red. Fue una planta en la que también creo que intervino el MIT, si no recuerdo mal, en California, de 1 megavatio con lentes Fresnel y seguimiento a 2 ejes. Aquí se pueden ver, en realidad lo que se ven son las lentes. La placa está detrás, que es mucho más pequeña que la lente, porque la lente concentra la luz. Entonces, como el silicio estaba estratosférico en cuanto a precio, o sea, estaba carísimo, entonces tenía sentido poner concentración solar para disminuir la superficie de silicio, que era lo caro. Eso hoy día ya no tiene mucho sentido, pero en aquel momento sí. Y por tanto, estos son un sistema que son unos paneles que siguen al Sol en 2 ejes, están siempre perpendiculares al Sol, ¿de acuerdo? Y bueno, tuvieron una eficiencia con una concentración de 200 POR en lentes, conseguían una eficiencia del 27%. Ahí, el reto ahí era refrigerar las células, pues se calentaban mucho. O sea, el gran reto ahí es enfriar las células, ¿no? Porque claro, con esa concentración solar el calor es brutal. Y empezamos ya dejamos de ser aplicaciones pioneras para entrar ya en la actualidad, en lo que está ocurriendo ahora, que son los planes de promoción de la energía fotovoltaica en Alemania. Alemania fue un país que fue pionero en grupos ecologistas, como sabemos, ¿no? O sea, los verdes han empezado a afectar a las decisiones del gobierno alemán mucho antes que en muchos otros países, junto posiblemente a lo mejor quizás hace un poco con California o algún otro país, ¿no? Pero fundamentalmente Alemania ha sido uno de los países que por su evolución política fueron de los primeros en apostar por la energía renovable en general, tanto la eólica como la fotovoltaica, ¿no? Y, por ejemplo, en finales de los años 80, en el 89, Alemania creó el que llamó el programa 1000 tejados solares. El programa 1000 tejados solares daba un 75% de subvenciones al coste de instalación del panel y consiguió 2.500 tejados fotovoltaicos, ¿no? 10 años después, otro gobierno también presionado por los grupos verdes, etcétera, puso el programa 100.000 tejados fotovoltaicos. Aquí la subvención no era a la instalación, sino a la producción. Lo que se subvencionaba con una generosa prima, que todavía en algunos casos existe, era la producción. O sea, la energía vendida te daban como entre 5 y 10 veces el coste real del precio en el mercado eléctrico, ¿no? Y esto desapareció en 2003, ¿no? Pero son 2 ejemplos que ayudaron mucho a darse cuenta de que efectivamente la fotovoltaica era algo realmente que si los costes fueran más bajos, es que el problema es que en esta época la fotovoltaica valía mucho más que cuesta ahora y por tanto tenía que tener subvención. Pero por aquí este complejo de apartamentos en Bremen, donde se puede ver los tejados todos fotovoltaicos, construidos expresamente bajo este programa, entonces se puede ver que bueno, esto es factible, ¿no? Es factible, esto está conectado a la red, cuando no hay sol consumimos energía de la red y cuando hay sol autoconsumimos y producimos nuestra propia electricidad, ¿no? De forma que se demostraba que si exceptuamos el tema de los costes, esto es viable, ¿vale? Y tampoco hace falta tanta superficie, básicamente se trata de aprovechar los tejados. Que antes hablaba Miguel Ángel de la Rosa un poco del tema de la superficie, efectivamente el premio Nobel que saludaba ahí en aquella foto que ha puesto Miguel Ángel de la Rosa decía que no podemos
la superficie regable y cultivable no se puede, llevaba toda la razón del mundo. Y después mostraré un ejemplo de que no hace falta, ¿vale? Bien, tipos de células que hay. Bueno, pues empezamos con las células de silicio, que son by far, o sea, son las más, vamos, 99,9%, sobre todo en aplicaciones terrestres son de silicio. Ya si nos vamos a los satélites espaciales o a los robots que circulan, a los rovers que circulan por Marte, ya estamos hablando de otra cosa. Pero en las aplicaciones terrestres básicamente todas son de silicio. La eficiencia en laboratorio ha llegado a cerca del 30%, pero en la práctica la eficiencia depende de qué tipo de tecnología tengamos. Entonces, básicamente hay tres tecnologías de silicio. El silicio monocristalino, que es el más eficiente, pero también el más caro de fabricar. El silicio monocristalino se fabrica esencialmente igual que los chips electrónicos, la misma tecnología. De hecho, como dije al principio, fabricando diodos semiconductores de silicio fue como descubrieron el efecto fotovoltaico cuando el grupo de los laboratorios Bell, que dije antes. Entonces, aquí hay un lingote de silicio monocristalino que se deja crecer, un solo cristal, un lingote. Ese lingote se corta en obleas muy finas de 50 micras y esas obleas son los paneles fotovoltaicos Una vez que se dopan, etcétera, se hace el silicio. Y aquí tenemos un panel comercial de 400 vatios que tiene 72 células y ocupa 2 metros cuadrados y tiene una eficiencia del 20%. Luego, el silicio policristalino se nota enseguida cuando lo miras de lejos porque tiene la reflexión de la luz es heterogénea, refleja la luz con diferentes tonalidades, más claras, más oscuras. Se nota claramente la diferencia entre un panel monocristalino, que es mucho más homogéneo en la forma en que refleja la luz, que un panel policristalino. Entonces, para que se hagan una idea, en la misma superficie, en 2 metros cuadrados, con las mismas 72 células, si es policristalino, la eficiencia baja del 20% al 17%, baja un par de puntos de eficiencia, ¿vale? Pero a cambio es mucho más barato de fabricación, porque claro, el silicio policristalino no hay que tener tanto cuidado, no hay que hacer esto, es otra estructura diferente, otra forma de fabricarlo bastante más barata. Entonces, si no hay problema de espacio en el suelo, si no hay dificultades, no hay escasez de espacio, de terreno, pues igual se puede poner porque es más barato. Ahora, si hay problemas de espacio y queremos la máxima densidad posible, como ocurre a veces en las ciudades, pues convendría poner el monocristalino porque en la misma superficie da más energía, evidentemente, porque tiene más rendimiento. Y en el otro extremo está el silicio amorfo, que llaman también silicio de película delgada, porque se deposita precisamente como una película pequeña, de unas micras, una o varias micras, y se hace por un proceso de deposición que tampoco es trivial, porque requiere altas temperaturas, al vacío, etcétera, pero ese proceso de deposición en todo caso es mucho más barato que la construcción de silicio monocristalino. Claro, la eficiencia es menor, porque estamos hablando de que concretamente, silicio amorfo, ya en la misma superficie de 2 metros da solamente 110 vatios de potencia, que es como la tercera o la cuarta parte del silicio monocristalino. O sea, es mucho menos eficiente. ¿Pero qué ventaja tiene? Porque ahí se ve un rollo de silicio amorfo. Se puede poner en cualquier superficie. No hace falta, o sea, se adapta a cualquier superficie. No hace falta que sean las tejas de un tejado, etc., ¿no? Y es mucho más barato. Aquí se puede ver que además del silicio, aunque no tengo mucho tiempo porque se me va a pasar el tiempo ya, ya voy tardísimo. Además del silicio, pues tenemos dentro de la gama de películas delgadas combinando materiales tetravalentes con pentavalentes. El silicio es una unión homounión, porque es silicio en los dos lados, dopado P o dopado N, pero es silicio contra silicio. Si ponemos, por ejemplo, cadmio y teluro, pues tenemos un tetravalente con un pentavalente que forma una unión heterounión. O sea, son homounión cuando es silicio y heterounión, que puede ser arsenuro de galio o teluro de cadmio o lo que sea, o incluso más de 2 elementos, ¿no? Y luego, siguiendo en complejidad, tenemos las perovskitas, que comentaré un poquito al final brevemente, y luego ya células orgánicas, que está hablando ya del futuro, de un futuro todavía en algún caso lejano, ¿no? Bien, panorama actual. Vamos ya a la actualidad. En la actualidad esta gráfica llega hasta 2018, pero ya me he mirado lo que ha ocurrido en 2019, y en 2018 había más de 500 gigavatios fotovoltaicos acumulados en el mundo, y con los 115 que se han instalado en 2019 ya tenemos unos 630. A fecha de hoy debe haber como unos 670, casi 700 debe haber a fecha de hoy, porque esto es a diciembre de 2019. Y entonces se puede ver la progresión de crecimiento exponencial. En los últimos años ha crecido unos 100 gigavatios al año, que es más del 25% de tasa anual de crecimiento, que es un crecimiento superior al de los smartphones y muy superior al de las centrales eólicas, ¿de acuerdo? Como 7 veces más rápido que las centrales eólicas. De hecho, la fotovoltaica que hay ahora es como 34 veces
la que había hace una década. Con lo cual, esto se puede ver que está creciendo a una velocidad formidable. Prácticamente la única tecnología hoy día que está creciendo a esta velocidad son los coches eléctricos y las baterías para los coches eléctricos. Prácticamente, no hay otra tecnología que esté creciendo a esa velocidad. Aquí se puede ver la escala logarítmica, que es una recta aproximadamente, lo cual quiere decir que crece exponencialmente, que se duplica cada aproximadamente 3 años. Aproximadamente cada 3 años duplicamos la capacidad fotovoltaica instalada, lo cual da una idea de la velocidad de crecimiento. En el panorama actual hay que distinguir dos grandes tipos de instalaciones fotovoltaicas. La fotovoltaica que llamamos distribuida, como puede ser la fotovoltaica sobre tejado. Las fotovoltaicas sobre tejado son pequeñas instalaciones, en el caso de las viviendas de menos de 10 kilovatios, en el caso de las instalaciones industriales como los talleres, etcétera, puede ser 100 kilovatios, pero en todo caso son pequeñas comparadas con las grandes instalaciones conectadas a la red eléctrica, que llamamos instalaciones de escala de utility, o sea, escala de sistema eléctrico. Y concretamente aquí muestro una que se construyó en 2015 y que fue récord del mundo en tamaño hasta 2018, que es una instalación en China que tiene, se puede ver quizá aquí un poquito, aquí, el parque fotovoltaico de unos 27 kilómetros cuadrados que tiene 850 megavatios. Y está construido precisamente al lado de una central eléctrica de 1.280 megavatios que tiene su propia subestación y por tanto aprovechan la infraestructura eléctrica. Y lo que hacen es coordinar, hibridar las dos plantas para que no gastar agua cuando hay sol, y utilizan la misma infraestructura eléctrica sin saturarla. Es una hibridación perfecta. Entonces, esta instalación es un ejemplo magnífico de lo que nos espera en el futuro aquellos que tengan agua. Los que no tengan agua tendrán que buscarse la vida de otra forma. Pero ya está superada. Ya hay instalaciones, como dice aquí abajo, en India y en China, varias instalaciones de 1.500 megavatios. Un reactor nuclear tiene 1.000 megavatios, números redondos. O sea que esto es como una vez y media un reactor nuclear. Y ocupan, como vemos, 40 kilómetros cuadrados y cosas de ese tipo. Hombre, si es una zona cultivable de regadío, es un pecado mortal, pero si es un desierto como aquí, no es ningún pecado, no es ningún problema. Y afortunadamente, por ejemplo, España tiene mucha superficie que no es de regadío, ¿no? Bien, esto es un poco lo que caracteriza la fotovoltaica frente al paradigma que teníamos de centrales grandes concentradas. Hasta ahora solo teníamos grandes centrales de este tipo. Las más pequeñas son los ciclos combinados, que son unos 400-500 megavatios. Bien, todo esto está cambiando, el paradigma distribuido. Bueno, esto me lo salto, simplemente decir que hay países que tienen más o menos distribuido. En azul está la instalación a gran escala y el resto de colores son distribuidos domésticos, residenciales, comerciales, etcétera, pero distribuidos. Lo importante es que el azul es gran escala. Entonces, por ejemplo, mientras que Italia tiene solo un 20% de gran escala, España es al contrario, tiene un 80% de gran escala y solo un 20% distribuido. O sea, en España se ha apostado el modelo energético de renovables, en el caso concreto de la fotovoltaica, de momento predomina con gran diferencia y lo va a seguir haciendo el modelo centralizado, que tiene la ventaja de que es más barato. O sea, los megavatios que se ponen en plantas grandes en el suelo de 500 megavatios salen como a 0,5 euros el vatio. Mientras que las que se instalan sobre tejado, como hay mucha más mano de obra, hay que subir en fin, tiene mucha más mano de obra, pues el precio es mayor, el precio es bastante mayor, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo sea la regulación de cada país, se consigue una u otra. Los precios han bajado drásticamente, no me quiero parar aquí, han bajado por 10. Los precios de la fotovoltaica actualmente son como 10 veces menos que hace una década, seguirán bajando. La Agencia Internacional prevé que se construya solamente sobre tejado, de aquí a 2025, tanta fotovoltaica sobre tejado como eólica tenemos actualmente en el mundo. Es decir, de aquí a 5 años la fotovoltaica sobre tejado a nivel mundial será comparable o superior a la eólica, y luego está la fotovoltaica sobre suelo a gran escala, con lo cual la Agencia Internacional en un 19 preveía que tendríamos unos 700 gigavatios de fotovoltaica, lo cual demuestra que ya se han quedado obsoletos porque ya hoy, en 2020, estamos cerca de los 700 gigavatios. Así que en 2025 tendremos como el triple, el doble del triple, entre el doble y el triple. Así que los informes de la Agencia Internacional de la Energía hay que tomárselos con cautela. Y este es un informe de 2019, no de hace 10 años, de 2019. Hablando de 2024. En el horizonte 2024 vamos a tener 700 gigavatios, ya los tenemos en 2020, prácticamente. ¿Vale? Bien, y terminamos dedicando unos 10 minutos, si me deja el moderador, son y media. Yo empecé precisamente a menos 20, hablando del futuro de la fotovoltaica, ¿vale? Voy a hablar un poco del futuro tecnológico y luego del futuro en el caso español.
En el caso tecnológico, y voy a intentar ir más rápido, porque esta charla en realidad iba a durar un poquito más de una hora, lo que ya es una realidad es las células bifaciales. Las células bifaciales, incluso he dudado de si ponerlas en el futuro o en el panorama actual, porque realmente ya son una realidad, ya se están poniendo mucha instalación, incluso en España, de placas bifaciales. Las placas bifaciales, como su propio nombre indica, es que son activas por las dos caras y, por tanto, aprovechan toda la reflexión de energía difusa o albedo, reflexión en la superficie que hay colindantes y producen bastante más. Hay un informe del laboratorio NREL, el Laboratorio de Energía Renovable de Estados Unidos, que está en Colorado, NREL, un informe que han hecho experimentos y dice que las células bifaciales, si se pinta el suelo, o sea, si el suelo se pinta de colores claros que reflejen la luz, etcétera, pueden llegar en condiciones óptimas a dar hasta un 30% más que las monofaciales en la misma superficie. Y, por supuesto, el coste es un poquito mayor, pero compensa. Y como compensa, ya están estudiando, ya están instalando células bifaciales, hasta el punto que en este informe de NREL prevén que a finales de esta década la barra naranja serían bifaciales. O sea, el 60% de placas fotovoltaicas a finales de esta década serán bifaciales, porque claro, se trata de aprovechar la superficie al máximo. Lo que pasa efectivamente es que estas células no son aptas para pegarla al tejado, pues si la pega al tejado no refleja nada por detrás, evidentemente, tiene que estar retirada de la superficie donde esté, elevada en alto, ¿no? Como por ejemplo aquí, ¿vale? Luego están las células multiunión. Como su propio nombre indica, las células multiunión es poner un sándwich en cascada y poner varias uniones, de modo que cada unión aproveche un trozo del espectro electromagnético. Miguel Ángel de Rosa hablaba antes del espectro visible, el infrarrojo que está por aquí a la derecha, etcétera. Bueno, pues las células de silicio aprovechan más o menos por aquí una zona del espectro, y si ponemos en tándem otras uniones, posiblemente heterouniones, que aprovechen el espectro aquí y el espectro aquí, en conjunto estamos aprovechando mucho mejor todo el espectro de la luz. Y, por ejemplo, aquí, esto es un paper, una publicación, se puede ver cómo hemos puesto 4 uniones de película delgada, de las cuales la que tiene menos corriente limita la corriente, pero la tensión es la suma de las 4 tensiones porque están en serie. O sea, la más frágil de todas limita la corriente, pero al estar en serie suman las tensiones y, por tanto, tenemos aquí un tándem con una tensión bastante mayor que la tensión de 5 voltios, por ejemplo, que la tensión de una sola placa, que puede ser 0,9 voltios, 1 voltio, etc. Inconveniente que necesitan seguimiento a 2 ejes para aprovechar al máximo el coste que supone esta célula, que es más cara, por supuesto son más caras. Pueden teóricamente alcanzar eficiencias más altas, lógicamente, porque estamos uniendo en tándem, aprovechando mejor el espectro, mientras que una célula de silicio, teóricamente el límite termodinámico sería unos 30 y tantos %, con estas células en tándem podemos llegar en teoría casi hasta 70%, que se dice pronto, aprovechar el 70% de energía radiante. Muchísimo más, por ejemplo, que el efecto de la fotosíntesis, que aprovecha mucho menos en cada kilómetro cuadrado de sol que llega, ¿no? O sea, que digamos que el aprovechamiento sintético artificial de la energía solar es mucho más eficiente que el aprovechamiento natural. Y de momento estas células se están usando, por ejemplo, en los rovers que hay en Marte. El último rover que se ha mandado tiene células de este tipo, ¿no? Pues claro, ahí el problema del peso y la superficie, o sea, la eficiencia ahí es muy importante. La superficie, vamos. Las células de perovskita, no tengo mucho tiempo y no quiero hablar mucho, pero las células de perovskita se lleva ya como 10 años hablando de ellas y son células complejas con una estructura como esta. Esta es la estructura de la perovskita natural, el mineral natural perovskita. Tiene un catión grande, un catión chico, el calcio, el titanio y el oxígeno por ahí, ¿no? Y esta es la estructura, digamos, compleja de la perovskita, pero hay compuestos sintéticos, incluso mixtos, orgánico e inorgánico, como por ejemplo este, que es uno que se experimenta mucho en el laboratorio, que tiene metil, amonio, plomo, indio. Este tipo de compuestos le llaman también perovskita, lo que pasa es que es una perovskita sintética, no es una perovskita natural. Y tiene la gran ventaja de que su fabricación es baratísima, porque se hace por deposición, pero no la deposición del silicio amorfo, que es bastante cara y compleja, sino deposición con pulverización prácticamente. O sea que podemos hacer superficie fotovoltaica baratísima. El problema todavía es, hay unos problemas que resolver, no están todavía a nivel industrial. Por ejemplo, la degradación con la humedad. Duran poco, estas células se ha visto que duran pocas, no duran, en fin, no pueden durar 25 años como las células de silicio. Y también que, por ejemplo, el plomo, que aparece casi siempre, es tóxico y están ahora mismo haciendo pruebas, por ejemplo, sustituyendo por estaño, ¿no? De ese tipo de cosas. O sea, hay mucho material aquí, o sea, teoría de materiales, ciencia de materiales hay aquí. Hay mucha ciencia de materiales, como hemos visto en las perovskitas, en la película delgada, etcétera. O sea, hay mucho trabajo para los expertos en materiales.
Bueno, esto es un ejemplo de el principal talón de Aquiles de la fotovoltaica, como todas las renovables, es su variabilidad y su fluctuación y el hecho de que no se puede tener garantizado sol todos los días y a toda hora. De noche no hay sol y los días nublados no hay sol. Entonces, la fotovoltaica, para que llegue a penetración en el sistema eléctrico superior a las que tenemos ahora, necesitan sí o sí almacenamiento. El almacenamiento es la clave de bóveda del sistema renovable futuro, donde el 85-90% tendrá que ser renovable, ¿no? Y afortunadamente, en parte gracias a los vehículos eléctricos, el almacenamiento de baterías de ion litio se ha abaratado casi tanto como la fotovoltaica. En la última década, las baterías de ion litio han bajado un 75% de precio también. Entonces, ya hay una instalación pionera de una batería de 100 megavatios en Australia, que se ha ampliado recientemente a 150 megavatios, la de arriba, que ahora tiene 150 megavatios, que dura solamente 1 hora y media, la batería de energía 1 hora y media, pero que ha sido tal el éxito de esa primera instalación piloto grande, que en zonas como California, los Emiratos Árabes, Australia, etcétera, están construyendo ya instalaciones de batería con fotovoltaica de gran tamaño. Por ejemplo, las más grandes son unos 400 megavatios en Sudáfrica con 1.400 megavatios hora, que son como 4 horas, unas 4 horas de almacenamiento. Con lo cual, una instalación fotovoltaica con 4 o 6 horas de almacenamiento se comporta exactamente igual que una central convencional térmica, en cuanto a flexibilidad de operación, incluso más respuesta más rápida, pero no tengo tiempo de hablar de eso ahora. En España, ¿cómo estamos? Bueno, pues en España, aquí en esta columna de aquí, no os preocupéis de los números, que hay muchos números ahí, pero solamente quiero hacer hincapié en dos ideas. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que hace previsiones a 2030 y que está ya enviado a la Unión Europea, etcétera, prevé que la hidráulica se quede como está, la eólica aproximadamente se duplique de 25 a 50 gigavatios, la fotovoltaica pase de unos 10 gigavatios que tenemos ahora, ahí pone 4 y pico porque es de 2018, pero es que en un año y medio se ha instalado otros 5 o 6 gigavatios fotovoltaicos. Ahora mismo hay aquí se dice, ahora mismo hay unos 9, el otro día había noticia que ya hemos llegado a 10 gigavatios. O sea, ya Red Eléctrica ha registrado en sus bases de datos 10 gigavatios de energía fotovoltaica en España, cuando en 2018 teníamos 4,4. O sea, se ha duplicado, más que duplicado en un año y pico. Bueno, pues el Plan Nacional a mí se me antoja que es poco ambicioso en cuanto a energía fotovoltaica, porque prevé pasar de los 10 gigavatios que tenemos ahora a menos de 37, a unos 36 gigavatios. Y aquí están las solicitudes que los inversores han hecho ya a Red Eléctrica de conexión a la red de energía fotovoltaica. Los inversores le han pedido, aquí tenemos 100 gigavatios con puntos de acceso concedidos, 100 gigavatios que se le ha denegado el punto de acceso porque la red no puede con esa red, y otros 40 que están todavía en estudio, que aproximadamente la mitad será que sí y la mitad que no, en función de la historia pasada. Es decir, cuando estos 40, si suman aquí 20, vamos a tener unos 120 gigavatios fotovoltaicos con puntos de conexión estudiados ya y analizados y concedidos por Red Eléctrica. Y el Plan Nacional contempla 37 gigavatios. Hay claramente una burbuja aquí, algunos dicen que una burbuja especulativa, porque se comercia con los puntos de conexión, se venden y se compran en los mercados, etcétera, los derechos de conexión. No sé si una burbuja o no una burbuja, pero si los inversores piensan que se puede instalar 100 gigavatios de fotovoltaica en España, porque los costes han bajado muchísimo, pues posiblemente es que se ha quedado corto el Plan Nacional de Energía y Clima en fotovoltaica, ¿vale? Aquí, un poco en la pena que no esté Miguel Ángel de la Rosa, pero espero que lo vea luego. Aquí hemos hecho un estudio que hicimos nosotros en nuestro departamento, una tesis doctoral en curso, donde hemos visto la capacidad de producir fotovoltaica sobre tejado, solo aprovechando los tejados urbanos, la fracción utilizable, que es solamente como el 25 o el 30% del total de superficie urbana. Bueno, y aquí se puede ver, por ejemplo, pues cuanto más oscuro, más superficie y más fotovoltaica. El municipio que más fotovoltaica produce es Madrid, que está aquí, porque es el que más tejados tiene. Madrid puede producir unos 7.800 gigavatios hora al año, o sea, 7,8 teravatios hora de energía, ¿vale? Y bueno, y se puede ver también, por ejemplo, la España vacía, ¿no? La España de las Castillas, Aragón por aquí, la zona de Castilla, como hay poca superficie urbana y, por tanto, poca posibilidad de generar fotovoltaica. Pero es que si ahora le restamos la demanda que tenemos ahora, o sea, si a esa producción le restamos la demanda que hay en cada municipio actualmente, podemos ver qué municipios son autosuficientes en cuanto a fotovoltaica sobre tejado. Es decir, qué municipios solo con la fotovoltaica sobre tejado producirían al cabo del año la electricidad que necesitan.
Entonces, en rojo están los que son deficitarios y en azul los que son excedentarios, es decir, municipios que les sobra energía. Y ahí estaría la red de transporte eléctrica para pasar energía del sur al norte. Porque ¿quién le falta energía? Pues curiosamente, Madrid, que era el principal productor de fotovoltaica, también el principal consumidor, pues le falta energía. En la zona norte, donde hay mucha industria y poco sol, también hay municipios en Asturias que son deficitarios, en Galicia y en el País Vasco. Incluso en el sur, por ahí por Algeciras, hay también, a pesar del sol que hay en el sur, hay un municipio deficitario. Pero quitando esos municipios, como se puede ver, el 90 y tantos % de municipios son excedentarios. Solo con la superficie urbana disponible para poner placas fotovoltaicas. Solo con eso. ¿Vale? Y bueno, y ya termino. Ahora sí. Aquí he hecho un experimento donde he puesto un sistema prácticamente 100% renovable. He hecho una conjetura, una prospectiva de cómo creo yo que puede ser el mix energético. No digo yo en 2030, un poquito más adelante, quizás 2035, desde luego antes de 2040 seguro, donde si se pueden ver todas las térmicas que hay aquí, los 25 gigavatios de ciclos combinados, los he quitado. La única térmica que he dejado ha sido la cogeneración, que quedarán unos 5 gigavatios. Porque la cogeneración tiene mucha más eficiencia y creo que tiene cierto sentido que se deje como hay en otros países, ¿no? Entonces, la única no renovable que hay aquí es la cogeneración. Todo lo demás es renovable. Y lo único que he hecho es mantener las cifras del Plan Nacional, por ejemplo, la eólica la duplico, la hidráulica la dejo como estaba, pero eso sí, en la fotovoltaica, en vez de poner los 36 gigavatios que decía el Plan Nacional, he puesto alrededor de 90, porque ya hay 100 concedidos. Pero podemos prescindir de los ciclos combinados. Bueno, pues estos 168 gigavatios, que prácticamente son todos renovables, son capaces de producir al año unos 320 teravatios hora, que dan de sí para el consumo actual, que son 250, y sobran unos 65 teravatios hora para electrificar 25 millones de vehículos eléctricos, consumiendo todos los años 15.000 kilómetros al año. Es decir, con eso habría para el consumo actual más electrificar toda la flota de vehículos ligeros de este país. Fíjense que, como diferencia, en el PNIEC siguen dejando los ciclos combinados. En el PNIEC desaparece el carbón, pero siguen dejando los ciclos combinados y parte de la nuclear, 3 gigavatios nucleares, porque en 2030 todavía habrá nucleares. Entonces yo estoy hablando de un horizonte más futuro, donde ya no habrá ni nucleares y posiblemente podamos prescindir de los ciclos combinados, según esa tesis que yo mantengo ahí, ¿de acuerdo? Y bueno, hablando de las perovskitas y de película delgada, ya el futuro, no solo los tejados, yo estoy hablando de los tejados, pero es que espero vivir para contarlo, habrá fotovoltaica en las paredes que miran al sur, en las cornisas, en las ventanas. Aquí hay 2 papers, he puesto 2 papers que ustedes pueden consultar ahí abajo, publicados recientemente en artículos con revistas revisadas por pares, donde hablan de células de perovskita orgánicas semitransparentes que aprovechan los infrarrojos y dejan pasar la luz visible y son semitransparentes. Por ejemplo, esta de la derecha consigue un 8% de eficiencia, pero deja pasar el 60% de la luz visible, con lo cual puede servir para hacer en el futuro ventanas incluso modulables o regulables que puedan dejar pasar más o menos luz según que sea verano o invierno y por tanto generar energía fotovoltaica. Ese es el futuro. Habrá fotovoltaica en cualquier superficie que le llegue la luz. Esto es un avión, ya termino, un avión el Solar Impulse 2, que fue, no diría yo, no lo compararía con Magallanes, con permiso de mi querido amigo José Luis de Justo, porque no es exactamente igual que el esperar, pero tampoco esto fue tan fácil. Un avión que dio la vuelta al mundo solo con energía solar. Y aquí tienen ustedes las características técnicas del avión, las baterías de ion litio, los 66 kilovatios de fotovoltaica, los 2.000 kilos de peso, 72 metros de envergadura de las alas, cubiertas todas, por supuesto, de energía de placas fotovoltaicas, y cómo dio la vuelta al mundo en 17 jornadas, unos 43.000 kilómetros, a una altitud media de 8.500 metros, y la jornada más larga, donde los pilotos tuvieron que hacer, 2 pilotos que se turnaban grandes esfuerzos para no dormirse, la más larga duró 118 horas y fue, me parece que fue desde China, creo, de Tokio, de China hasta Hawái, ¿no? Esta fue la más larga, no leo bien aquí la letra, ¿no? O sea, esa fue la etapa más larga de 118 horas. Y el avión, 118 horas volando. Por supuesto con las baterías, porque no había sol. Esto también con fotovoltaica. O sea, que veremos fotovoltaica más allá del sistema eléctrico. Para los que quieran consultar bibliografía, aquí tienen, por ejemplo, para el tema de la historia, el mejor es el de la izquierda. Es un clásico, este libro es un clásico, una segunda edición de un libro más antiguo actualizado.
Y para el que quiera datos, ya has visto que está lleno de datos esta presentación, que quiera datos, el libro de la derecha también es muy interesante porque está repleto de datos, y además datos que enlazan lo que yo he presentado con lo que ha presentado Miguel Ángel de la Rosa, porque este libro de la derecha empieza hablando del metabolismo, de lo que consume un ser humano, de los 100 vatios del metabolismo, de los 2.500 vatios que Miguel Ángel ha puesto en una transparencia de que consumimos en promedio una persona, con la ayuda de la energía fósil, etcétera, etcétera. Entonces, para los datos, aquel libro, y para la historia, el primer libro, ¿no? Y nada más, esta preciosa foto que me pasaron unos amigos de Abengoa, se puede ver una instalación de termosolar de concentración de espejos y abajo una planta fotovoltaica. Ambas son prácticamente de potencias comparables y bueno, es preciosa la foto. Y aprovecho para poner ahí las frases de Edison, que ya pongo algunas veces, que Edison ya en el año 31, como ya dije, del selenio se conocían las placas fotovoltaicas y se conocía la arquitectura solar, se conocía que se calentaba el agua con espejos, etcétera. Pues Edison ya le veía un gran potencial a la fotovoltaica, lo que pasa es que estaba muy viejito. Ese fue el mismo año en que falleció Edison, eso creo que lo dijo allá por marzo y en octubre falleció. O sea, estaba ya muy viejito, pero todavía estaba lúcido para darse cuenta de que el mundo sería solar en el futuro. Y por tanto, si el mundo es solar en el futuro, tendremos electricidad sin fuego. Muchas gracias. Bueno, pues magnífica ponencia la del doctor Gómez Expósito. Ahora tendríamos tiempo para un coloquio. El único problema es que solo tenemos uno de los 6 ponentes. ¿Hay preguntas del exterior? No. ¿Tú quieres hacer algún comentario? Bueno, yo pensaba, si hubiéramos estado los 3 de esta mañana... Claro, no solo los 3 de esta mañana, sí, porque sí, no. claro, hemos tenido 3 ponencias ayer, las 3 relacionadas con la luz visible, pero también con la luz láser. Pero claro, hoy hemos visto fundamentalmente luz visible e infrarrojo, porque el infrarrojo no lo vemos, pero entra dentro de la producción de energía fotovoltaica, de electricidad fotovoltaica. Y hemos visto sobre luz visible aspectos muy diversos: el color, la apreciación, etcétera, etcétera, la producción de energía por fotosíntesis, que se acumula en lo que llamamos energía química fosfatoligada, que es el ATP, y la energía eléctrica que producen las placas fotovoltaicas ahora y en el futuro. Hubiera sido bueno que los 6 ponentes pudieran intervenir en este coloquio. Lo que ocurre es que precisamente por la limitación que estamos teniendo, menos mal que hemos podido desarrollar el ciclo de conferencias, que habéis venido los seis ponentes. No estaba claro porque algunos, por ejemplo, Luis Machuca no estaba dispuesto a venir y lo convenció Fernando Orellana justamente antes de ayer. Pero está muy bien. Lo que pasa es que, claro, ahora no podemos contar con un coloquio entre ponentes que sería lo más interesante. Sí. Pero sí que podemos tener tus apreciaciones. Sí, bien, yo puedo hacer algún comentario, sí. Claro. Sí, bueno, yo ayer asistí remotamente a 2 sesiones, incluso hice alguna pregunta, lo que pasa que no se vio. La tercera, desgraciadamente, no la pude ver, aunque por el título me parece que estaba muy relacionada con la primera, ¿no? El sistema visual. Sí. Entonces, me ha parecido muy bien el reparto de las dos jornadas, porque la primera ha estado muy centrada en el mundo médico, bueno, el láser no, el mundo médico, el láser, el mundo físico, pero tenían un nexo de unión las 3. Y la de hoy también tenían un cierto nexo de unión, que es el aprovechamiento de la energía solar, visible, infrarroja, etcétera, para el abastecimiento energético del ser humano, bien a su propio metabolismo, como son en las plantas, por ejemplo, la fotosíntesis, etcétera, o bien en plan artificial para el abastecimiento energético del ser humano, ¿no? Entonces, yo creo que el reparto de las 3 jornadas ha estado muy bien pensado, y si hubieran estado aquí los otros 2 ponentes, o los 6 ponentes incluso, hubiera sido interesante un coloquio. Por ejemplo, yo ayer cuando vi las charlas de Enrique Ita, ¿no? Enrique Ita sobre láser,
pues yo empecé a pensar, digo, bueno, ¿y por qué no se aprovecha? Seguramente alguien lo ha intentado, pero se me vino a la cabeza inmediatamente. ¿Y por qué no se aprovecha ese efecto de amplificación de la radiación en las placas fotovoltaicas? ¿Por qué no? O sea, para conseguir aprovechar mejor la radiación. Se hace con lentes. Con una lente concentran la luz allí para que llegue más intensidad, lógicamente, en la misma superficie, lógicamente, concentrando la luz. Pero es que los láseres son una forma especial de concentrar la luz. Entonces, yo no sé si alguien habrá investigado la posibilidad de que los paneles fotovoltaicos, en general la energía fotovoltaica, se beneficie de algún modo que yo no conozco de la tecnología láser, máster o raster o como la que sea, ¿no? Eso hubiera sido una pregunta interesante. Probablemente se haga, pero eso Enrique Ita. Exactamente. Eso es una. Y luego, respecto a la de hoy, por ejemplo, con el paralelismo que ha habido, lo que pasa es que ya la tenía preparada de otra forma, pero si hubiera visto la presentación de Miguel Ángel antes, hace 3 meses, cuando empecé a preparar la mía, posiblemente me habría ahorrado una transparencia y habría puesto alguna otra para ligar con lo suyo, porque realmente estamos, bueno, ayer también Enrique Ita, cuando hablaba del láser, hablaba de la estimulación de los átomos, de los electrones de los átomos, decía que llegaban los fotones y los electrones, ¡pum!, se subían a la parada. Saltan a otra de una energía superior. Bueno, pues en este caso de la célula semiconductora igual, los electrones libres pasan, o sea, los electrones que están ligados en la capa de valencia, cuando llegan los fotones, si son de una frecuencia adecuada, etcétera, pues los excitan, unos no, otros sí, unos se recombinan y otros no, y los que no se recombinan son los que provocan el efecto fotovoltaico porque circulan con la barrera de potencial de la unión. Entonces, creo que hay una similitud notable entre lo que hace la mitocondria con la respiración, con el ATP, con los circuitos de caída de agua. El símil que ha puesto de hidráulico me ha encantado, porque realmente, vamos, me estaba tocando la fibra sensible. Lo bueno es, Antonio, que tanto los cloroplastos como las mitocondrias producen y cambian toda esa energía sin aumento de temperatura. Qué curioso. Eso tiene su gracia. Es algo muy notable. Sí, notable, sí. Mantiene curioso. Sí, porque, y respecto a la ponencia de Luis, el arquitecto, también me interesaba mucho porque yo, mi ponencia la he recortado un poco, tenía alguna transparencia más de arquitectura solar, es decir, de fotovoltaica y combinar, pero estaba más relacionado con el agua caliente que con la electricidad, entonces finalmente lo he quitado. Pero tenía también algunos comentarios con Luis respecto a este tema energético, no estético, porque la ponencia de Luis se ha centrado sobre todo en edificios públicos y un poco en el tema, digamos, de calidad de la luz, de cómo la pintura, para que no se deteriore la pintura o para que entre luz suficiente para los que van por un museo, etcétera. Y es todo muy interesante, pero por ejemplo, no ha hablado nada, que digo yo, de edificios normales para vivir las personas, o sea, todos edificios públicos. Entonces yo decía, bueno, y entonces yo he puesto una transparencia con una casa que también fue un prototipo de casa de arquitectura solar, esto que se habla ahora de edificio, energía casi cero, y hubiera gustado también un buen debate aquí con él de en qué medida los arquitectos ya en su gorra, en sus chips, llevan ya puesto que los edificios del futuro tienen que ser edificios de energía casi nula, que es lo que llamamos nosotros, Near Zero Energy Building, que son el futuro de los edificios. Y parte del aumento de eficiencia energética que prevé la Unión Europea, que vamos muy atrasados, así como renovables vamos bastante bien, en eficiencia energética vamos muy atrasados, se debe a que los edificios son muy malos térmicamente, están muy mal aislados, hay un parque de edificios muy viejo, muy antiguo, que cuesta mucho dinero rehabilitar desde el punto de vista energético. Entonces los edificios son todos, si hablamos de electrodomésticos, los edificios son todos clase F, clase E, en cuanto a eficiencia energética, porque son pésimos en cuanto a ventanas, etcétera, en general, ¿no? Salvo los... Entonces ahí sería interesante una discusión con los arquitectos que creo que no han hecho bien los deberes a lo mejor, porque claro, quien le paga es el promotor, hazme no sé cuántos edificios de protección oficial, chico, si la norma dice que le pongamos 1 centímetro de aislante, pues 1 centímetro de aislante. Pero oiga, ¿eso es lo que hay que poner o no? O sea, pues no, en el futuro, eso no vale para el futuro. Eso es para discutir. Y por tanto eso es para discutir también. Si pudiéramos repetir el ciclo, que alguien ya lo ha insinuado, tendríamos en cuenta también todos esos aspectos, pero es casi interminable. Sí, interminable. Esto es lo que tú decías antes. Esta sesión de aquí, los 3 sentados, podemos estar hablando 3 horas. Y ayer igual. Y los 6 puntos, peor. Sí. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, yo lo que quería para terminar, solamente tenemos uno de los exponentes. Primero, que quería, Antonio, tranquilizarte, en efecto se va a publicar el libro y además le hemos pedido lo mismo que os hemos pedido. Tenemos 4 manuscritos, nos faltan 2. A los 2
autores que no han enviado todavía, les he urgido que lo hagan, porque claro, nos conviene publicar toda esta cantidad de información, porque nuestros oyentes, no sé cuántos se habrán conectado hoy, pero seguramente tenemos idea de cuántas conexiones ha habido. 129. Bueno, pues los oyentes que se han conectado por vía telemática también les interesará poder digerir toda esta información, la anterior, la tuya, la de la primera conferencia y las 3 de ayer, por la gran cantidad de información que habéis puesto en vuestras exposiciones. Y todo eso tiene que estar impreso y además pronto. No podemos esperar al año que viene. De hecho, mi idea era mandar a imprenta este mes, si es posible, y a más tardar el mes que viene. La imprenta, si tiene todos los manuscritos uniformados, que es mi labor y lo estoy haciendo, ya lo he hecho con 3, pues lo hace muy rápidamente. De manera que la información contenida en este ciclo no se publique ya anticuada, sino lo más actualizada que se pueda. Absolutamente. Hay cosas que no, hay aspectos del ciclo que no, pero todo lo que tiene que ver con la radiación láser y sus aplicaciones, porque ayer vimos solamente algunos aspectos de su aplicación, sobre todo en oftalmología, que es tremendo lo que se está haciendo con los rayos láser y la electricidad por vía fotovoltaica, es que eso va a pasos agigantados. Entonces eso el instituto lo tiene ya, digamos, ¿cómo diría yo? Presupuestado. Ya sabemos lo que podemos destinar y nuestra intención es hacerlo pronto. Entonces yo lo único que quería para cerrar este ciclo es agradecer a los 6 ponentes muy encarecidamente el esfuerzo que han puesto en preparar sus exposiciones, poniéndolas al día absolutamente. Agradecer también a las 3 academias de ciencias, la de Granada, que fue a través de Enrique Ita la que tuvo la idea de celebrar este ciclo, la de Málaga, que tomó rápidamente la idea y se ha encargado Fernando Orellana de preparar el programa, y la de Sevilla, que ha secundado totalmente y ha propuesto tanto una de las 3 ponentes de primera categoría. No nos vamos a engañar, ¿eh? Así que agradecer a las 3 academias de ciencias, agradecer a la Real Academia de Nobles Artes de Antequera, en cuya casa estamos, el que nos haya facilitado el desarrollo del ciclo a través de la tecnología que tienen ellos ya montada y que el Instituto de Academias no tiene, aunque es nuestra intención montarla para el año que viene, para poder hacer este tipo de ciclos desde nuestra propia institución, y al técnico que nos ha estado ayudando los 2 días, que han sido los que los que han procurado que esto funcionara. Sí, tuvisteis un ensayo y luego la primera prueba